Capítulo 6. Chapter 26. El despertar de Artemisa. Al despertarse temprano en la mañana como todos los días, Jason se lavó y se cambió de ropa. Era una rutina establecida para él, pero de alguna manera hoy se sintió diferente. A Jason le picaba el ojo y le dolían los músculos, mientras todo su cuerpo parecía rígido como una tabla. Fue incómodo y un poco doloroso, pero Jason todavía estaba sonriendo cuando sintió que algo sucedió dentro de su mundo del alma. Artemis se estaba despertando y Jason pensó que la picadura de su cuerpo era el resultado de compartir parte de su fuerza, aunque no fuera mucha. El núcleo de maná de Jason creció casi un tercio de su tamaño, mientras que su cuerpo sufrió una pequeña transformación. Después de que se formó un vínculo del alma, la conexión tardó cierto tiempo en fortalecerse gradualmente. Esta vez fue importante ya que permitió que el maestro y la bestia unida por el alma se conocieran. Y después de que la conexión fortaleciera lo suficiente, la bestia iba a compartir parte de su fuerza con el maestro. La cantidad compartida estaba determinada por el alma de uno y esto no podía cambiarse incluso si la bestia del vínculo del alma quisiera darle a su contratista más fuerza o maná. Si bien su cuerpo estaba dolorido y adolorido, dos cosas asombraron mucho a Jason. Artemis se había despertado después de casi 2 semanas y ya era completamente adulta. Con una envergadura de 80 centímetros y una longitud de 30 centímetros, la Artemisa blanca como la nieve se parecía casi a un burro de copo de nieve normal, excepto por su estatura más pequeña y el hecho de que anteriormente había digerido maná puro. Pero el hecho más sorprendente fue que su núcleo de hombre había crecido mucho en tamaño. De acuerdo con los estándares normales, su núcleo de maná solo debería haber crecido un poco, como máximo entre un 5% y un 10% porque las bestias salvajes de una estrella no poseían mucho maná. Pero, contra todo pronóstico, el núcleo de maná de Jason había crecido casi un tercio, lo que probablemente era una cantidad compartida de alrededor de todo. Jason todavía estaba solo en el segundo rango de novatos y avanzaba lentamente hacia el tercer rango. Su núcleo de maná anteriormente solo había estado en el mismo rango, pero ahora era más grande que eso y casi a la par con los núcleos de maná de tercer rango de principiante. No solo su núcleo de hombre había crecido con dificultad, sino que incluso el físico de Jason había mejorado a pasos agigantados. Cuando su cuerpo dejó de doler y el dolor llegó, pudo sentir que su físico también había presionado un poco menos de un tercio. Sin embargo, el mayor aumento fue en la estructura de su cuerpo y Jason se sintió mucho más ligero y flexible. Pensando en el aumento, se le recordó una vez más que Artemisa era un tipo de bestia ágil, que era la causa de su mejora prioritaria en velocidad, flexibilidad, etc. Aparentemente, su alma recibiría alrededor de un tercio de la fuerza maná energía del alma de una bestia, que era más de 3 veces el mejor promedio del 10%, que se esperaba excepcional. Ver la impresionante cantidad de características incluso compartidas que hizo Jason y se alegró de que su alma fuera especial, si la energía de su alma era débil. Teniendo en cuenta el hecho de que podía crecer lentamente con Artemisa, su poder alcanzaría nuevas alturas una vez que ella evolucionara. Mientras pensaba en su alma, grabó el despertar del alma y todavía sentía que quedó algo de espacio para crecer y el sentimiento anterior de que su alma estaba incompleta volvió a atormentarlo. Después de despertar de su profundo sueño, Artemisa abandonó el mundo del alma y apareció frente a Jason dentro de un círculo de magia blanca. Ya podía volar y aulló feliz de volver a verlo. Batiendo sus alas voló para alcanzar el hombro de Jason y posarse sobre él. Después de eso, frotó cariñosamente su cabeza contra la mejilla de Jason, bañándolo con su amor. Jason le devolvió el afecto palmaditas suaves con una mano mientras desayunaba con la otra. Artemis no tenía hambre y Jason sintió que todavía estaba llena, pero para prepararse para el peor de los casos, Jason seguramente otra pequeña piedra de maná por 50,000 créditos. Por lo tanto, su fortuna aparentemente grande se redujo a 50.000 créditos. Eran las 8 am cuando Jason salió con Artemis en su hombro. Llamó a un transbordador, como siempre, y se dirigió a la zona salvaje de una estrella. Antes de eso, Jason vendió los cadáveres de las 7 bestias que había matado, que le habían valido una gran fortuna de 14 créditos. Mantener los cadáveres probablemente sería mejor que venderlos, pero Jason no los necesitaría en este momento y su cuerpo solo se pudriría en su almacenamiento espacial. Sin un sistema de refuerzo integrado, la carne y otros alimentos solo se estropearían dentro del almacenamiento, por lo que era mejor venderlos que desperdiciar la muerte de la bestia.
Jason se sintió muy incómodo entre multitudes de personas y salió corriendo de la tienda después de haber vendido los cadáveres lo antes posible, impidiendo el contacto visual con todos. Artemis miró los cadáveres de las bestias cuando Jason los sacó, pero solo estaba marginalmente interesado en ellos mientras estaba saciada. 40 minutos después, el transbordador lo dejó en las afueras. Continuando su viaje, Jason atravesó la cúpula una vez más. Jason se preguntó si debería montar una tienda de campaña durante los próximos días, ya que tenía que perder mucho tiempo impulsado de un lado a otro. Después de calcular la tarifa que pagó por el servicio de transporte cada vez, Jason tuvo que comprar una tienda de campaña y otras necesidades por la noche. Hoy estaba mucho más cómodo luchando contra bestias que el día anterior. Su confianza había alcanzado un nuevo máximo a medida que su destreza en el combate había mejorado después de corregir algunos de sus defectos. Quería intentar pelear contra una bestia salvaje de 2 estrellas hoy, así que miró a su alrededor durante 2 horas antes de ver un coyote con colmillos solitarios de 2 estrellas. Mientras se acercaba sigilosamente al coyote con colmillos, Jason estaba mucho más tranquilo que el día anterior. Sin embargo, su intención de matarlo había notado cuando estaba a unos 20 metros de distancia. No queriendo perder el tiempo, Jason rápidamente echó a correr sin dudarlo. Pero todavía no usó su maná ya que había aprendido que la cantidad de maná que poseía era demasiado pequeña y solo podía resistir por un breve momento. ¿Desperdiciando maná? No conmigo. Pensó mientras corría hacia el coyote. Incluso si su núcleo de maná hubiera advertido de tamaño, la cantidad anterior aún era marginal en comparación con sus compañeros. Al ver a Jason corriendo hacia él, el ojo del coyote con colmillos se volvió sediento de sangre. En lugar de huir, el coyote cargó contra Jason a toda velocidad. La bestia cerró rápidamente la distancia entre ellos ya que era más rápida que el humano promedio. Al abalanzarse sobre él, Jason se sorprendió un poco al ver que su vista era mejor que el día anterior. Pero no había tiempo para pensar en eso en este momento ya que las garras del coyote estaban a poca distancia del pecho de Jason. No era saludable detenerse abruptamente en un sprint completo ya que los tobillos y los pies podrían sufrir lesiones. Pero la mejora de maná lo protegió de sufrir heridas graves mientras atacaba con su daga, apuntando al hombro de la bestia. La daga atravesó fácilmente el hombro del coyote, solo para detenerse levemente en el obstáculo cuando la hoja tocó el hueso. Pero con su daga de grado 1, los huesos de una bestia salvaje de 2 estrellas eran comparables a palos delgados, y el hueso se rompió sin mucha resistencia, matando al coyote. La mano de Jason estaba profundamente dentro del hombro del coyote muerto, e incluso si hubiera decidido matar bestias, eso era demasiado. La situación seguía siendo repugnante y tuvo que usar un poco de fuerza para sacar la mano mientras sostenía la daga con firmeza. Hasta ahora, Artemisa había estado posada sobre el hombro de Jason, pero después de que él mató al coyote, ella saltó y usó sus garras para clavar sus garras en su pecho, desgarrándolo. Sus garras se cerraron en un núcleo negro del tamaño de un guijarro que irradió algo de maná y lo arrancó. Mientras Jason observaba sorprendido, Artemis lo recogió y se lo tragó. Las bestias mágicas tienen núcleos de maná, mientras que todas las bestias debajo de ellas tienen núcleos incompletos. Las bestias salvajes ni siquiera tenían un núcleo, por lo que cuando absorbían maná, lentamente se formaba un guijarro negro dentro de ellas. El color negro provenía de las impurezas dentro del núcleo de maná incompleto y se eliminarían antes de que una bestia pudiera ingresar al siguiente rango u otra bestia pudiera comerse el núcleo incompleto de su presa. Una vez que una bestia salvaje alcanzó el rango despierto o evolucionaba, el núcleo comenzó a formarse lentamente y se llamó el núcleo despierto. La bestia evolucionaría terminaría de formar el núcleo mientras que las bestias sin mancha refinarían su núcleo y, finalmente, cuando una bestia alcanzaría el rango de bestia mágica, se formaría un núcleo de maná completo. Los humanos tuvieron suerte ya que su núcleo de maná estuvo presente y completo desde su nacimiento y no tuvieron que luchar como bestias. Chapter 27. Glotón. Artemis tragó el guijarro negro y miró a Jason con ojos codiciosos. Parecía que podía comer los núcleos incompletos que estaban llenos de impurezas sin preocupaciones mientras miraba a Jason, pidiéndole permiso para hacer lo mismo. Sabía que Artemisa no tenía hambre.
Sin embargo, quería obtener algo de maná porque sentía que comer más de este núcleo de guijarros negros la beneficiaría. Después de comprender que estos núcleos impuros no eran dañinos para ella, se sintió aliviado. Por lo tanto, Jason dejó que Artemisa consumiera todos y cada uno de los núcleos incompletos de las bestias que cazaba, ya que los núcleos de las bestias salvajes no valían nada. Estaba bastante feliz de saber que ella felizmente engulliría estos núcleos de guijarros, porque esto probablemente lo aliviaría de algunas de sus cargas financieras. Jason no tendrá que alimentar a Artemisa con núcleos de maná todo el tiempo, ya que podría cazar bestias para ella. Digerir maná puro fortalecería todo su cuerpo y tal vez podría aumentar los límites de su raza con el tiempo o forzar una evolución. Normalmente, las bestias solo pueden digerir una cierta cantidad de maná extraño y fortalecerse hasta alcanzar un cierto límite. Pero aparentemente, a Artemis le encantaba comer estos guijarros, y Jason continuó su cacería felizmente. Había una teoría sobre la relación del potencial de una bestia con la cantidad de maná que uno podía absorber y cómo se relacionaba con la evolución de la bestia. La teoría establecía que un mayor potencial equivale a la aceptación de más maná en el cuerpo, mientras que más maná equivale a un mayor porcentaje de la posibilidad de evolucionar. Pero esta teoría aún no se había probado. A medida que se ponía el sol y llegaba la noche, se podía ver a un joven que probablemente estaba viviendo el día más feliz de su vida mientras saltaba con una sonrisa brillante mientras un burro blanco como la nieve volaba en círculos a su alrededor. La destreza de combate de Jason aumentó con el tiempo y mejoró mucho en matar bestias. Cazó 3 bestias salvajes de 2 estrellas y otro par de bestias de 2 estrellas que mató fácilmente con su mayor cantidad de maná. Luchar contra 2 bestias fue relativamente difícil, pero Jason atacó los tendones de una de las bestias y resultó que se ralentizara mientras derrotaba a la otra bestia con la ayuda de glutón Artemis. Artemis continuó comiendo los guijarros y Jason sintió que su cuerpo picaba todo el tiempo mientras Artemis ganaba fuerza. Cuando llegó el transbordador, Jason se calmó y Artemisa desaparecieron dentro del círculo mágico que había convocado. El círculo mágico estaba conectado a su mundo del alma y solo él mismo y sus límites podrían usar. Después de comer 5 guijarros de bestias salvajes de 2 estrellas, Artemis estaba completamente llena de maná. Ahora, solo tenía que digerirlo, así que entró en el mundo del alma para dormir. Jason pensó que probablemente sería lo mismo que cuando Artemisa absorbió todas las pequeñas piedras de maná, pero ahora tendría que digerir menos que antes. Al recordar que había comprado otra pequeña piedra de maná, se dio cuenta de que tenía que mantenerla alejada de Artemisa ya que ella no la necesitaba en este momento. Otra cosa que Jason había notado era que Artemisa era una glotona codiciosa ya que no sabía cuándo detenerse. Él sabía que ella estaba llena después de devorar el tercer núcleo de guijarros, pero continuó comiendo estos núcleos sentidos como si algunos bocadillos. Jason tuvo que contenerla, de lo contrario podría ser problemático. El transbordador lo dejó en su apartamento y Jason trató de arreglar los defectos que aún tenía mientras entraba. Luego, usó el brazalete cuántico para comprar una tienda de campaña, alimentos no perecederos y otras necesidades para acampar cerca del domo. Además, compró un gran congelador operativo por maná que podía contener un montón de cadáveres. Podría inyectar núcleos de maná incompletos para operar el congelador, lo cual era conveniente. El material del congelador era barato, pero el tamaño del congelador con más de 300 metros cúbicos hizo que su precio alcanzara a los 30.000 créditos. Los fondos de Jason se estaban agotando lentamente, pero no había mucho que comprar después de eso y pensó que el congelador era una buena inversión. Luego buscó el permiso de la IA de la ciudad para acampar cerca de la zona salvaje de la llanura de una estrella. No tuvo que esperar mucho ya que fue aceptado en 3 minutos. Todos los paquetes llegaron después de que Jason terminó de ducharse y transfirió el contenido a su almacenamiento espacial. Luego dejó la piedra de maná que había estado en su mano. Quería abrirse paso y ahora era el momento de hacerlo. Normalmente, no necesitaría la piedra de maná para su avance, pero el aumento arrepentido en el tamaño de su núcleo de maná debido a la fuerza compartida de Artemis lo obligó a estabilizar todo en prioridad. Usando el maná en su entorno y dentro de la piedra de maná, Jason se envolvió con una fina capa de maná antes de absorber todo lentamente. Su núcleo de maná se llenó hasta el borde y usó el maná que había extraído de la piedra de maná para invadir el núcleo. Comenzó a crecer lentamente mientras las impurezas, que eran puntos negros dentro del núcleo, comenzaron a ser expulsadas. Los poros de Jason se abrieron lentamente y no pudo notar nada a su alrededor, pues estaba inmerso en recolectar y absorber el maná a su alrededor.
Las horas pasaron como segundos y después de una respiración profunda, los poros de Jason se abrieron mientras una niebla negra era expulsada de su cuerpo. Su físico se hizo más fuerte, una luz brillante lo envolvió y después de un tiempo, su núcleo de maná dejó de agrandarse. Había alcanzado oficialmente el rango 3 de principiante. Por fin. Las últimas semanas habían sido agotadoras para Jason, pero emocionantes en comparación con los sosos y aburridos más de 9 años de él reuniendo maná dentro de los globos oculares. Anteriormente, Jason había sido extremadamente débil, ciego y tenía que depender en gran medida de los demás para las cosas más simples. Había vivido una vida monótona y mediocre, pero ahora era diferente. Hacerse más fuerte se sintió increíble y Jason era casi adicto a la sensación de volverse más fuerte y sentirse poderoso. Una brillante sonrisa brilló en su rostro cuando sintió el aumento de fuerza dentro de él. Después de eso, abrió el archivo con la técnica Eavencel para leerlo. Greg le había enviado una copia antes, pero solo ahora Jason había tenido suficiente tiempo para leerla. Había muchas páginas y el contenido era bastante complejo. Estaba plagado de jerga que era difícil de entender incluso para el primer nivel, por lo que Jason tuvo algunos problemas para leerlo al principio. Tuvo que leer cada página varias veces hasta que entendió un poco. Probablemente tomaría 1 o 2 días hasta que memorizara cada detalle, pero era necesario para Jason antes de que comenzara a entrenar su alma. Era uno de los métodos de entrenamiento más peligrosos que uno podía practicar. Incluso los pequeños problemas podrían llegar a dañar accidentalmente su mundo del alma, mientras que los problemas importantes podrían resultar en la destrucción del mundo del alma. Pero esto no sucedería si Jason siguiera el proceso palabra por palabra escrita en el manual. Ya era tarde en la noche después de haber leído la técnica una vez más. Sus ojos comenzaron a caer después de aprender durante horas. Jason cerró la copia y se metió en su cómoda cama, quedándose dormido poco después. Chapter 28. Sangre infundida de maná. Ser despertado por asfixia no fue algo agradable y Jason se vio obligado a ordenar sus pensamientos, ya que no podía respirar debido a que algo suave cubría su rostro. Era Artemisa tratando de acurrucarse con Jason y, sin saberlo, hizo que se asfixiara un poco. Jason estaba despierto ahora y se levantó de la cama mientras se frotaba los ojos somnoliento. Cuando se hubo quitado el sueño de los ojos, notó que Artemisa se veía más animada y su plumaje brillaba débilmente. Hizo una doble toma cuando notó que todo su cuerpo estaba cubierto con líneas de maná que fluían a través de todo su cuerpo que se parecían inquietantemente a la sangre que circulaba por las venas. Esto asombró a Jason y se preguntó si la sangre de Artemisa se fusionó con el maná digerido desde el día anterior porque el maná que la rodeaba estaba lleno de vigor y vida. Si ese fuera el caso, la fuerza de Artemisa aumentaría magníficamente porque cada movimiento que hiciera se vería naturalmente mejorado por el maná. Incluso si ese fuera el caso, Jason supuso que la cantidad de maná fusionada con su sangre sería casi insignificante. Él creía que a lo sumo recibiría un impulso de quizás menos del 0,001% en este momento y era más que insignificante. Las líneas de maná que vio Jason eran casi invisibles y más delgadas que la mayoría de los hilos, pero aún estaban allí. Artemis saltó sobre el hombro de Jason después de que éste se cambiara de ropa y ambos salieron de su apartamento. Jason estaba listo para dormir afuera y, para ser honesto, estaba ansioso por dormir en las llanuras bajo el cielo, incluso si era dentro de la cúpula. 40 minutos más tarde, Jason volvió a atravesar el domo cuando comenzó su búsqueda. Aparte de comer un pequeño almuerzo, cazó todo el día hasta alrededor de las 6 p.m., cuando se puso el sol. Jason estaba gratamente sorprendido por su trabajo en equipo con Artemisa, ya que era mucho más fácil para él eliminar bestias salvajes de 2 estrellas en grupos de 2 a 3 con ella. Artemis era una bestia salvaje de 1 estrella, pero parecía ser extremadamente inteligente para su rango y edad. Esto hizo que se preguntara si ella sería capaz de derrotar a las bestias en un rango más alto que el suyo una vez que ganara algo de experiencia en combate, porque la mayoría de las bestias salvajes eran extremadamente tontas e impulsadas por sus instintos primarios. Si bien Artemisa era una muy buena compañera, la experiencia de combate de Jason le brindó grandes resultados, ya que se vio tentado a luchar solo contra una bestia salvaje de 3 estrellas. Sin embargo, descartó este pensamiento por ahora, ya que todavía podía sentir algunos defectos menores en su técnica, aunque no estaba seguro de qué estaba haciendo mal. Una sola falla podría costarle la vida.
Cazaron 4 grupos durante el día, y en total, él mató a 10 bestias salvajes de 2 estrellas. La mayor parte de su tiempo se dedicó a buscar pequeños grupos de bestias con destreza de combate débil. Yo estaba bastante seguro de que habría cazado más bestias. Artemis estaba satisfecha después de comer 2 núcleos de bestias salvajes de 2 estrellas, pero quería comer más y lo miró con ojos suplicantes, aunque Jason detúvola antes de que se acostumbrara a lo mismo. Tenía que mantener el congelador operador por mana y quería que Artemis no comiera demasiado para que no lo dejara para una buena siesta otra vez. Jason todavía no está seguro de una forma de calcular cuánto podía digerir a Artemis en unas pocas horas para que pudieran cazar juntos mientras Artemis podía crecer junto con Jason. Aún así, Jason sabía que podía leer alrededor de 5 núcleos de bestias salvajes de 2 estrellas en una noche, por lo que comer 5 durante todo el día debería estar bien por ahora. Permitirle consumir más tarde, pero por ahora, darle 5 núcleos de bestias salvajes de 2 estrellas era la mejor solución para que Artemisa se fortalezca durante la noche. Si tenía que volverse más fuerte, tenía que acompañar a Jason durante el día mientras ganaba experiencia en combate, lo que lo llevó a su solución anterior. Se había sentido solo desde la muerte de su madre, incluso Greg, a quien no había llamado antes, se estaba encariñando con él. Ahora con el nacimiento de Artemisa, sufrió un poco. Volvía a sentirse solo, aunque sabía que ella estaba con él durante su sueño, pero en realidad no estaba allí de una manera materialista. Sus habilidades de caza aumentaron con cada día que pasaba y Jason esperaba poder matar bestias salvajes de 5 estrellas en menos de 3 semanas. De lo contrario, no podría ingresar a una ciudad de grado y mucho menos inscribirse en una escuela allí. Jason usó los núcleos restantes de bestias salvajes para mantener el congelador operativo por maná. Parecía que el congelador podría funcionar durante un día con sus 5 núcleos de bestias salvajes de 2 estrellas restantes. Lo mejor del congelador era que incluso si Jason lo guardara dentro de su almacenamiento espacial, seguiría funcionando perfectamente. Se podría decir que el congelador grande era comparable a un pequeño refrigerador integrado y definitivamente era más barato. Jason practicó su arte marcial bajo el cielo despejado de la noche, al aire libre, y se sintió mucho mejor que entrenar en su pequeño y cerrado apartamento. Después de eso, sacó una palangana y vertió agua dentro para lavarse. Cuando Jason terminó de limpiarse, abrió el manual de Abencel y lo leyó durante unas horas antes de volver a entrar a la tienda para dormir. Tan pronto como su espalda tocó la pequeña cama, se quedó profundamente dormido mientras Artemisa digería sus núcleos incompletos de bestia salvaje. Durante el día siguiente, no sucedió nada especial, excepto sus continuos intentos fallidos de cazar grupos un poco más grandes de al menos 3 bestias salvajes de 2 estrellas. Abatido, volvió a su tienda. Sus ojos se posaron en unos cientos de lujosas tiendas de campaña del tamaño de una mansión erigidas a la distancia. Se vieron gigantes en comparación con su tienda para 2 personas. Si tuviera que hacer una estimación, probablemente alrededor de 20 personas podrían estar de pie en tales tiendas de campaña con suficiente espacio para caminar. Jason comenzó a preguntarse qué estaba pasando, pero esperaba que entrenaran dentro de la zona salvaje de una estrella, ya que tenía problemas para evitar tantas bestias todo el tiempo. La zona de una estrella en la que Jason ingresaba todos los días estaba superpoblada con casi todo tipo de bestias, pero el principal problema era que las bestias siempre deambulaban en grupos más grandes en lugares de movimiento solas. Jason tuvo que evitar muchos grupos de bestias y, con mucha frecuencia, se había acercado incómodamente a ser detectado y atacado por ellos, lo que daba un poco de miedo. Si estas tiendas de campaña del tamaño de una mansión tuvieran aprendices dentro, lo más probable es que cazaran una gran cantidad de bestias salvajes. Eso disminuiría automáticamente su preocupación por caminar solo dentro de la zona salvaje, tremendamente. Hoy había cazado 15 bestias salvajes de 2 estrellas en total. Le había dado a Artemis 5 de los núcleos de la bestia, mientras que otros 5 se usaron para el congelador. Luego comió rápidamente antes de concentrarse en mejorar sus artes marciales. Después de una hora, Jason detuvo su práctica y sacó el manual de Abencel para leerlo. Pasaron otras 2 horas mientras estaba absorto leyendo el manual. Ya estaba oscuro con solo unas pocas luces y las estrellas iluminaban los alrededores cuando miró a su alrededor. Jason ahora había memorizado cada detalle crucial del primer nivel del manual y se preparó para usar la técnica. Chapter 29. El infierno del cielo. El primer nivel de la técnica Abencel era simple en comparación con los niveles posteriores y solo usaba una cantidad marginal de energía del alma, que incluso Jason apenas podía pagar.
Mientras que el primer nivel indicaba que uno requería alrededor de 0,19 unidades de energía del alma en números, el segundo nivel necesitaría al menos 10,49 unidades de energía del alma para funcionar correctamente, con algunos requisitos adicionales. La energía del alma de Jason era casi inexistente y tuvo la suerte de poder formar un contrato con un mochuelo bestia salvaje de una estrella. Ahora, con su energía del alma aumentada debido al crecimiento de Artemisa, su avance y la gran parte general que recibió a través de su alma única, la energía del alma de Jason finalmente alcanzó una unidad, que fue suficiente para controlar a Artemisa como su enlace del alma correctamente. Al tener la energía del alma más baja requerida, Jason solo pudo realizar la técnica Eavencel una vez, antes de que su alma tuviera que reponer la energía del alma con el tiempo. Como tal, tenía que tener cuidado. Incluso si el primer nivel era simple, podría ser extremadamente peligroso. Por lo tanto, entró cuidadosamente en el mundo del alma donde Jason se encontró con Artemisa dormida. Encontró divertido caminar alrededor de su propio mundo del alma. No lo había hecho antes porque había demasiadas cosas que tenía que hacer con prioridad antes. Era la primera vez que Jason experimentaba su mundo del alma y miró a su alrededor con curiosidad brillando en sus ojos. Se podría ver todo tipo de colores flotando alrededor de su mundo del alma, mientras que un denso tono dorado acompañaba todo dentro de su alma. Sus ojos se posaron en el suelo y también pudieron ver el tono dorado que lo envolvía, lo que hizo que Jason se sintiera renovado y tranquilo. No se vio la más mínima ansiedad en sus ojos, mientras la tranquilidad lo llenaba de nueva energía. Mirando a su alrededor, Jason tuvo la sensación de estar en casa y en paz. En este lugar, fue bienvenido, lo que lo hizo feliz mientras continuaba caminando por su mundo del alma hasta llegar a su centro. Había un líquido dorado inestable en forma de bola que flotaba ligeramente por encima de la cabeza de Jason. Todos los que se sometieron al despertar del alma tienen lo mismo dentro de su alma, que era una bola misteriosa líquida de varios tamaños. Mientras tanto, el alma y el tamaño del líquido que rodeaba la bola de aspecto extraño variaban para cada individuo. La existencia de la bola líquida era la misma para todos y era la energía del alma que rodeaba el llamado núcleo del mundo del alma. Muchos también lo llamaron el alma de uno, pero el nombre utilizado fue núcleo del mundo del alma. Alrededor del núcleo del mundo del alma estaba la energía del alma girando en forma de líquido inestable. La cantidad de energía del alma dentro indicaba el tamaño del núcleo porque normalmente se almacenaba dentro del núcleo. Si bien la mayoría de los núcleos tienen al menos el tamaño de una pelota de ping-pong, Jason se alegró de haber encontrado su núcleo del mundo del alma del tamaño de un grano en un período de tiempo bastante corto. Su núcleo no tenía una forma particular en este momento y solo estaba el líquido misterioso girando alrededor del núcleo del mundo del alma como centro. El núcleo del mundo del alma era el punto de partida de cada mundo del alma y su vida. Mirando el núcleo del mundo del alma del tamaño de un grano, Jason estaba un poco avergonzado por su mundo del alma único y fabuloso, pero por la energía del alma inútil. El tono dorado a su alrededor comenzó a brillar débilmente cuando se calmó casi de inmediato, ajeno al brillo que lo rodeaba. Que Jason realmente no notó. Recordando su propósito principal de ingresar al mundo del alma, Jason se concentró en el núcleo del mundo del alma del tamaño de un grano. Intentó abrir ligeramente el núcleo del mundo del alma, ya que quería mover la energía del alma. A partir del líquido sin forma, creó un hilo delgado como una oblea que la mayoría de los humanos ni podrán ver, excepto alguien bendecido con una vista excepcional como él. Cuanta más energía del alma extraía Jason, menor era la cantidad de líquido alrededor del núcleo del mundo del alma. Después de que toda la energía de su alma fuera extraída del líquido que envolvía el núcleo de su mundo del alma, Jason vio una caneca de color dorado con un tamaño indescriptible, ya que casi no era visible, incluso para él. Este mármol casi invisible era su verdadero núcleo del mundo del alma y era casi vergonzoso para él incluso mirarlo debido a su tamaño microscópico. Este mármol dorado, es decir, su núcleo tenía inscripciones misteriosas y mientras el líquido flotaba a su alrededor era la energía del alma inestable. Esta energía fue expulsada por el núcleo producido por su primer vínculo del alma. El primer paso de la técnica Eavencel fue extraer la energía inestable alrededor del núcleo del mundo del alma real con su mente para formar un hilo con la energía. Este paso no era peligroso, en cambio, uno necesitaba tener un control sensato y preciso sobre la energía del alma. Su hilo de energía del alma tenía menos de medio metro de largo y era delgado como una oblea debido al muy buen control innato que tenía sobre el maná. El primer paso se dio en un
tiempo relativamente corto una vez que Jason entendió cómo manejar la energía del alma. Después de eso, uno podía ver a Jason sudando mucho dentro de su tienda mientras jadeaba por aire. Solo se sentó y nadie podía imaginar que entrara en su mundo del alma, excepto el pequeño cono dorado que brillaba alrededor de su cabeza como un indicador. Dentro de su mundo del alma, Jason se preparó para la parte dolorosa, ya que la energía inestable del alma ahora se formó en un hilo completo. Tendría que atravesar el mármol dorado con su hilo para inyectar la energía del alma en su interior para forzar un cierto crecimiento. Sin un pequeño empujón, la energía del alma de Jason no aumentaría y era necesario que se obligara a sí mismo para hacerlo. Tenía que apuntar a un lugar determinado para maximizar el efecto de la técnica y le tomó mucho tiempo encontrar el lugar correcto, ya que le resultó difícil incluso ver el núcleo del mundo del alma. Mientras forzaba el hilo para perforar el mármol, un dolor abrasador se le llenó por todo su cuerpo al sentir que el fuego del infierno se había encendido dentro de él. El dolor se endurecerá rápidamente por su cerebro, fluyendo por sus venas como lava fundida, haciéndolo sentir como si estuviera ardiendo por dentro. Mientras gritaba de dolor dentro del mundo del alma, uno podía ver el hilo líquido invadiendo el mármol dorado, mezclándose con él después de una cierta cantidad de tiempo. Jason nunca antes había tanto dolor y seguía gritando de dolor, pero no podía dejar el mundo del alma, ya que podría dañar o incluso destruir su alma si cometía el más mínimo error. Hasta que todo el hilo delgado como una oblea se mezcló por completo con el mármol dorado, Jason tuvo que soportar la tortura. Así que apretó los dientes e hizo exactamente eso. Una hora después, todo el proceso había terminado y Jason dejó el mundo del alma con la canica dorada flotante en el centro. Estaba empapado en sudor que hacía que la ropa se le pegara al cuerpo y le corría a raudales por la cara. Pero, no tenía la energía para limpiarlo ya que estaba completamente exhausto. Desplomándose en el suelo, cayó en un sueño profundo cuando el sueño se apoderó de él. Despertarse debido a la asfixia temprano en la mañana fue tan desagradable como antes y Jason empujó a la bola de pelo, también llamada Artemisa, con cuidado. Al abrir los ojos, pudo ver a Artemisa que lo miró como si la hubiera traicionado y Jason sintió su gama de emociones llenas de tristeza. Para compensar su comportamiento grosero, la abrazó y su estado de ánimo cambió instantáneamente. Activó la habilidad especial de su ojo de maná para mirar su plumaje y vio que tenía un poco más de maná en la sangre que el día anterior. Si esto continuaba, la habilidad de Artemisa podría alcanzar la fuerza de una bestia salvaje de 2 estrellas y ser una bestia salvaje de 1 estrella en el futuro. Continuando con este juego mental, Jason estaba ansioso por su crecimiento futuro y su evolución. Cuando entró en su mundo del alma para mirar el núcleo dorado del mundo del alma, Jason notó algo inesperado. Inyectar la energía inestable del alma extraña en su núcleo del mundo del alma solo debe hacerse una vez al día porque el efecto de reposición tomaría mucho tiempo para que el núcleo del mundo del alma expulse la energía inestable. Sin embargo, al mirar el líquido sin forma aún inestable que rodeaba la pequeña canica dorada marginal, Jason notó que toda la energía de su alma ya se había reabastecido y expulsado. Un núcleo del mundo del alma era como un generador y diálisis al mismo tiempo, que producía una cantidad fija de energía del alma hasta que se agotaba. Recargarlo con la energía del alma expulsada activaría el generador, lo que provocaría que una vez más expulsara la energía del alma inyectada después de limpiarla y purificarla para hacerla más estable. Una vez que la energía del alma alcanzara cierto tamaño, pureza y grado de estabilidad, el proceso real de la técnica Eavencel comenzaría con los niveles subsiguientes. Jason no estaba ni remotamente cerca de cumplir con un solo criterio que se mencionó anteriormente, pero aún estaba asombrado de ver que la energía de su alma se reponía tan rápido. Con esto, ya podría volver a practicar la técnica Eavencel. Normalmente, tomaría un día entero recuperar la energía del alma, pero Jason había dormido menos de 6 horas y la energía de su alma ya estaba completamente recargada. Así Jason se sentó y repitió el mismo procedimiento que el día anterior. Esta vez, le tomó 90 minutos y se retorció en agonía durante todo el tiempo, que fue mucho más doloroso que el día anterior. Sin embargo, esta vez, no se durmió ni se desmayó. Soportando el dolor en silencio, Jason terminó su práctica, antes de ponerse de pie. Después de lavarse, salió de la tienda a las llanuras abiertas donde pudo ver cientos de jóvenes reunidos junto a algunos hombres y mujeres de mediana edad de aspecto fuerte. Chapter 30. Prodigios de batalla innatos.
Los jóvenes que Jason podía ver frente a la cúpula parecían tener alrededor de 12 años, pero las armas y armaduras que usaban indicaban que pertenecían a una familia acomodada en comparación con Jason, que no tenía ninguna. Era más pobre que nunca antes, pero eso no le importaba en absoluto, ya que tenía un alma, ojos únicos de maná especial y un vínculo de alma hermoso. Tan pronto como se aventuró fuera del domo hacia la zona salvaje de una estrella con Artemis dando vueltas sobre él, se encontró con un grupo de 4 lobos con escamas de 2 estrellas que los atacaron a ambos. Esto fue malo ya que uno de los lobos escamosos parecía más grande que los demás. Al activar sus ojos de maná, vio que su núcleo casi alcanzaba el rango de bestia salvaje de 3 estrellas y que el maná que poseía también era un poco más grande que los otros 3 lobos escamosos. Sus ojos de maná detectaron algunas anomalías dentro del gran lobo y Jason concluyó que podría ser una mutación o algo similar, pero no estaba seguro. Jason estaba un poco preocupado, pero con Artemisa como su apoyo, se puso en posición de combate para dar la bienvenida a sus enemigos. A medida que Artemis se fortalece cada día, el físico de Jason, el núcleo de maná e incluso su vista mejoraron junto con ella. Su vista excepcional jugó un papel importante en esta batalla, ayudándolo a detectar los defectos de sus oponentes para atravesarlos. El grupo de lobos escamados formó un semicírculo e intentó rodearlo mientras Artemis atacaba a los lobos escamados por la espalda para distraerlos. Los lobos trataron de intimidarlo y, de vez en cuando, un lobo intentó acercarse incómodamente a él, tratando de abalanzarse sobre él, pero Jason lo atacó y lo obligó a retroceder. Artemis luego usaría esta oportunidad para lanzarse sobre el lobo en retirada para perforar sus garras infundidas con maná en la espalda escamosa de los lobos. Sin infundir maná en sus garras, no podría atravesar las gruesas escamas, pero con la mejora de maná, sus garras se clavaron fácilmente en las escamas y rasgaron la carne, hiriéndola levemente. Aullando de dolor, el lobo torció la cabeza para encontrar al culpable, pero esto fue un error ya que todavía estaba dentro del alcance de Jason. Jason infundió maná en la parte inferior de su cuerpo para aumentar su velocidad mientras se empujaba sobre el lobo escamoso herido. Los otros 3 lobos no perdieron un segundo y se abalanzaron sobre Jason en un intento de salvar al lobo. Por desgracia, ya era demasiado tarde, ya que el lobo herido había muerto con una daga en la garganta. Jason había clavado la daga en la piel de la bestia con todas sus fuerzas cuando vio el momento adecuado para atacar. Esto se debió a que a sus ojos se les otorgó otra característica que podía decir con detalles minúsculos, que el lobo escamoso se daría la vuelta hacia Artemisa y Jason usó este momento exacto para acabar con él. Después de matar al lobo con escamas, Jason usó su cuerpo como un escudo de carne para desviar el ataque del lobo con escamas más fuerte. Al igual que el lobo anterior, sus ojos lo habían ayudado a predecir el ataque de este lobo que ya había saltado detrás de él en el aire. El cadáver escamoso del lobo era pesado, pero usar una cuarta parte de su maná fue suficiente para mejorarse con suficiente energía para arrojar el cadáver al lobo que se abalanzaba sobre él. Artemis ya estaba flotando en el aire sobre él esperando que su próxima víctima cayera en su trampa mientras supervisaba la batalla. Después de arrojar el cuerpo, Jason inmediatamente atacó al lobo de escamas más grandes, que fue tomado por sorpresa y no le dio tiempo a reaccionar. Jason no pudo atacar su cuerpo directamente ya que el cadáver del lobo muerto estaba en su camino, pero clavó su daga para cortar su pata. Emitiendo un aullido espeluznante, el lobo de escamas más grandes se sorprendió por un segundo cuando algo blanco se zambulló sobre su cabeza y le perforó los ojos. El trabajo en equipo de Jason y Artemis fue excepcional y no muchos pudieron sincronizarse y tener una coordinación increíble en tan poco tiempo. Se podría decir que su conexión era innatamente excepcional. Era raro ver tal tono y acuerdo tácito entre una pareja en una batalla de 4 contra 2 mientras eran más débiles en cuanto a fuerza. Todavía había 2 lobos escamados ilesos cargando contra Jason y ambos estaban a solo unos 3 metros de él, cuando intentaron rodearlo por 2 lados. Los lobos tenían la impresión de que su táctica normal funcionaría contra Jason, aunque se les pasó por alto un hecho importante. Él no estaba solo. Mientras un lobo se abalanzaba sobre él, Artemis chilló al mismo tiempo, alertándolo de que el lobo detrás de Jason también se estaba preparando para un ataque por la espalda. Jason ahora sabía que ambos se abalanzaban sobre él al mismo tiempo.
Por lo tanto, se agachó y usó otra cuarta parte de su maná para aumentar su velocidad al máximo de su capacidad para saltar directamente al frente. El lobo, ahora ciego y herido, todavía aullaba de dolor, compadeciéndose de sí mismo, ajeno a la calamidad que enfrentaría un segundo después. Mientras los dos lobos ilesos chocaban entre sí, Jason terminó con el lobo de escamas más grandes con un golpe limpio. Durante los últimos días, Jason había descubierto su talento para la lucha que se debía en gran parte a su buena vista. Su capacidad para ver el flujo de maná era relativamente buena, incluso si no tenía a nadie con quien comparar su destreza en el combate. También le resultó más fácil detectar dónde lo atacaría una bestia y cuál sería su próximo movimiento gracias a los pequeños pero importantes detalles. Los dos lobos escamados restantes sacudieron la cabeza de dolor cuando sus cuerpos chocaron uno contra el otro. Después, miraron a Jason con furia y al ver el cadáver de su líder muerto, desviaron casi todo el razonamiento restante. Ambos cargaron directamente hacia él mientras la rabia los consumía. La vista de dos bestias corriendo hacia él había sido lo más amenazador que le había pasado a Jason hasta ahora. Sabía muy bien que no tenía ninguna posibilidad contra dos bestias al mismo tiempo con una sola daga. Afortunadamente, Artemis estaba de vuelta en el aire, lanzándose sobre uno de los lobos escamados que vio venir la amenaza. Jason vio esto, lo que obligó al lobo escamoso atacado a tomar una decisión difícil mientras usaba su última ráfaga de maná restante para cargar contra él. Ahora atacado por dos amenazas al mismo tiempo, fue abrumado y detuvo su carga, traicionando al último lobo porque no estaba seguro de qué hacer. Desafortunadamente, los instintos del lobo escamoso le dijeron que debería huir, en lugar de cargar contra el dúo que tenía enfrente. El lobo escamoso traicionado no sabía que había cambiado repentinamente cuando el otro lobo trató de huir de la escena, pero vio que el joven cargaba contra su amigo mientras intentaba ayudarlo. Sin embargo, solo pudo ver al joven cambiar su rumbo con un gran paso hacia un lado. Artemisa también detuvo su ataque después de ver al lobo detener su carga mientras Jason cambiaba de rumbo. Con un giro, giró su daga hacia abajo para apuñalar el costado del lobo, retorciéndolo mientras continuaba su carrera. El lobo no había esperado que la velocidad de Jason aumentara tanto. No se dio cuenta de su herida cuando sus piernas se dieron mientras la sangre corría por la herida abierta. Sus ojos se volvieron más pesados con cada momento que pasaba y después de soportar un poco de dolor se dio al sueño que le esperaba al lobo. Jason estaba exhausto porque no había pensado que tendría que usar todo su maná en tan poco tiempo, pero su velocidad no disminuyó cuando el lobo detenido vio morir a su último compañero por su culpa. Enfurecido, el lobo escamoso atacó a Jason solo para terminar en la misma situación que antes. Artemis atacó al lobo escamoso desde arriba mientras Jason lo atacaba desde el frente. Pensando que Jason era la mayor amenaza, cargó contra Jason, quien rodó hacia un lado mientras las garras mejoradas de Artemisa hacían que aparecieran rayas rojas a lo largo de la espalda del lobo. La sangre brotó de la herida como una fuente espesa y no pasaría mucho tiempo hasta que perdiera suficiente sangre para colapsar debido a la pérdida de sangre. El lobo escamoso estaba abrumado y no sabía exactamente qué debería hacer una vez más. Estar en una situación desesperada le da a la mayoría de los seres vivos un impulso de fuerza, y eso es lo que sucedió con el lobo, ya que su velocidad aumentó ligeramente. En un último intento, para herir a su oponente, la bestia se dio la vuelta para abalanzarse sobre Jason, que aún estaba en el suelo y estaba a punto de levantarse. Artemis todavía estaba volando mientras la velocidad de los lobos se aceleraba al máximo posible cuando vio un brillo verde claro que salía de la mano de Jason. No había nada que pudiera hacer cuando la daga Jadeiron voló directamente hacia su cabeza y se alojó en el cráneo del lobo, matando al lobo escamoso al instante. Jason no era muy bueno lanzando dagas, pero era difícil apuntar a una bestia grande, de pie a 5 metros de distancia con cierto grado de calma. E incluso si no hubiera golpeado el cráneo, confiaba en que al menos le perforarían el pecho, lo que en consecuencia reduciría la velocidad, lo que le daría tiempo suficiente para ponerse de pie. Jason respiró hondo y sacó la daga del cráneo del lobo mientras la sangre le salpicaba la cara. Limpiándose la cara con la parte posterior de la manga, se obligó a no ceder ante el creciente agotamiento antes de sacar los núcleos del tamaño de un guijarro. Jason guardó los cadáveres de las bestias y entró en la cúpula que estaba a solo unos 200 metros de él. El tiempo para reponer su maná disminuyó con cada turno a medida que se volvía más y más hábil con el proceso, que era completamente diferente en comparación con la recolección de maná dentro de sus ojos. Una hora más tarde, su maná se recuperó por completo mientras su agotamiento desapareció.
Preguntándose sobre el núcleo de su mundo del alma, ingresó al mundo del alma para ver que el núcleo ya había expulsado algo de energía del alma inestable. Jason ahora estaba convencido de que su alma era lo mejor que le podía pasar después de recuperar la vista. Calculó que 6 horas eran más que suficientes para que la energía del alma se expulsara por completo y renovó ligeramente su horario.